Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra audiencia al defensor del televidente del Canal 1. Mi nombre es Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión. Desde este espacio también nos pueden ayudar a construir un mejor canal y a hablar y a dialogar con quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que todas sus sugerencias son bien recibidas. Bienvenidos y bienvenidas a su casa y a su tribuna. La televisión es tradicionalmente un referente y un legitimador de los comportamientos sociales y culturales, y lo es tanto de los positivos como de los negativos que aprendimos sobre todo en nuestra primera infancia, en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la esquina y en otras instituciones intermedias. En otros programas ya nos hemos referido al riesgo que connota los contenidos de violencia física o verbal que se transmiten a través de la televisión. Pero no son las únicas formas de violencia. Hay otras explícitas o implícitas en los contenidos televisivos que llaman poderosamente la atención y sobre las cuales queremos hoy trabajar y de otra manera insistir, como nos lo han pedido nuestros televidentes a través de nuestros canales de comunicación. Es por esto que en estos 30 minutos vamos a referirnos a otros tipos de violencia que hoy podemos encontrar evidente o latente en la televisión colombiana, y nos referimos a la violencia psicológica, a la violencia infligida, a la violencia interpersonal, a la violencia colectiva, a la verbal, entre otras muchas que se transmiten o se legitiman a través de los lenguajes audiovisuales. Para hablar de este tema nos acompañarán esta mañana Sylvie Duchamp, que es politóloga. Su principal experiencia está centrada en el área de comunicaciones. Previamente sirvió al gobierno colombiano como asesora política y de comunicaciones para el Alto Comisionado para la Paz y luego para el Alto Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana. Y por otro lado nos acompaña Fabiola León, comunicadora social, periodista con más de 20 años de trabajo como formadora de comunicadores sociales, pero también como defensora del derecho de la libre información. Buenos días, Sylvie. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabiola. Buenos días, muchas gracias y pues un placer estar acá y con todos los televidentes. Muy bien, y a lo largo del programa también nos acompañará Susi Sierra, quien es abogada y actualmente es representante de la sociedad civil ante la ANTV. Los invito y las invito a que veamos lo que dicen nuestros televidentes en torno al tema que nos convoca esta mañana. ¿Usted cree que es normal ver la violencia en la televisión colombiana? Digamos que por la cantidad de contenido digamos que sin control, sí, de cierta forma es normal, ¿sí? Y digamos que por nuestra trayectoria arraigada que traemos de nuestro pasado, sí es normal. No, a mí definitivamente eso me tortura. Yo realmente trato de no ver televisión nacional. No me gusta por eso, porque es solamente violencia. No, no me parece que es normal. Me parece que han normalizado bastante el hecho de la presentación de la violencia como algo natural o del día a día. Me parece que es muy sensacionalista, de hecho. Dos palabras claves, Sylvie y Fabiola. Normalizar. Hemos normalizado la violencia en la televisión de ficción, en la televisión de no ficción, y por otro lado vemos una suerte de resignación entre las audiencias. Bueno, eso es lo que hay, nos tocó o apagar el televisor. ¿Tú qué piensas, Sylvie? Pues yo creo que los televidentes somos muy ambivalentes con respecto a los contenidos, porque cuando uno hace sondeos de opinión todos dicen sí, debería haber más contenidos culturales, más edificantes, más familiares, pero cuando uno ve los ratings, ahí es donde se da cuenta que hay como una especie de doble moral. Quisiéramos ver cosas más edificantes, contenidos más, digamos, con más peso cultural o como con más peso formador, pero a la vez metas a la página web de cualquier medio de comunicación local y va a decir cuáles son las noticias más leídas. Es lo más sensacional. Entonces yo creo que hay una parte de nosotros que tiene como el deber ser muy claro y otra parte nuestra que tiene unas pulsiones que no son totalmente acordes con ese deber ser. No todo el mundo está, la nota más leída normalmente no es la cultural. No hay sino que dar una mirada, digamos, a algunos contenidos de los noticieros. La cantidad de cámaras, de videocámaras que están, y fulanito entró al supermercado y amarró, y eso es lo que estamos viendo permanentemente. Y eso no es una casualidad. Estamos en el dilema permanente de qué fue primero el huevo o la gallina. Si primero viene esa violencia, entonces la televisión la refleja, o primero viene la televisión que crea esas violencias.
se han hecho miles y miles de estudios alrededor a lo largo de estos años en donde han existido los medios de comunicación masivos sin llegar a a unas conclusiones muy claras, porque siempre hay otras interpretaciones y hay otros factores explicadores, entonces, para la causalidad y para la casualidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísima esta reflexión, pero esta es una reflexión que tenemos que hacer los que estamos aquí en el estudio de la televisión, estas personas que están haciendo la producción, pero los que están allá afuera también. O sea, nosotros estamos pidiendo con nuestro rating la programación que estamos recibiendo. Lo mismo los anunciantes, es una cadena en la cual siempre todos se han echado la culpa. Los productores dicen que le echan la culpa a los anunciantes le echan la culpa a los televidentes. Yo creo que hay una tarea muy importante para hacer y no es una tarea solamente de los medios. Bien, sin duda, Fabiola, hay un vaso conductor, un vaso comunicante entre la violencia que nos acompaña socialmente, ¿verdad? En las regiones, en las ciudades, en los barrios, en las esquinas, en las familias incluso. Hay unos vasos comunicantes ahí y la manera como narra la televisión esa realidad. Pero, ¿eso permite que normalicemos la violencia? Somos un país violento, decimos, en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿nuestra televisión tiene que ser violenta? Yo creo que hay dos puntos aquí para notar. Uno es que esos vasos comunicantes de los que estamos hablando no son tan ciertos. No es que esto pasa en la realidad y esto es lo que está mostrando la televisión. No necesariamente. Creo que la televisión especialmente, en general todos los medios de comunicación lo hacen, pero la televisión especialmente termina mostrando algo que no necesariamente es real o le cambia toda la magnitud de lo que es. Un ejemplo sencillo, el tema del susto. En este momento a todo el mundo ve noticieros o ve especiales donde a todo el mundo lo roban, a todo el mundo lo asaltan, a todo el mundo lo agreden y empieza un pánico general en la gente y todo el mundo dice eso es normal y en todas partes nos están robando. Si uno entra a mirar o de pronto entra a contrarrestar efectivamente eso que me muestra el canal y yo entro y miro si eso pasa o no, pues muchas veces no es cierto, no es tan alarmante, no a todos nos están robando, no a todos nos están matando. Ese tipo de distorsiones de la realidad, digamos, es también algo que hay que trabajar porque no todas las violencias están. Hay unas violencias que se ven más que otras y sin embargo todas las estamos normalizando. Hay unas violencias, por ejemplo, la violencia que se genera contra la mujer, el tema de género, el problema de género que hay en el país. Creo que en eso lo hemos normalizado en la televisión, nos lo presenta la televisión como eso, pero hace falta una discusión o hace falta que nos demos cuenta que estamos normalizando la violencia de género, por ejemplo. Esa es una de las posibilidades y a ello nos referiremos más adelante. Mientras tanto, vamos con Susi Sierra, que es representante de la sociedad civil de la Asociación Nacional de Televisión. Buenos días, Susi. Muy buenos días, Mario. Para mí es un grato placer estar en tu programa. Nosotros desde la Autoridad Nacional de Televisión tenemos una estrecha relación con los defensores del televidente porque estamos comprometidos con la interlocución con la teleaudiencia. Darles a entender que cada vez que están sentados frente a su televisor, en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, tienen la oportunidad de dialogar con el canal y programador y decirle acerca de sus expectativas, necesidades y de cómo están viendo los contenidos que les proyectan. Susi, en la NTV también reciben quejas o reclamos de los televidentes. ¿Cuáles son las acciones sobre las cuales más aparecen comunicaciones frente a este tema que nos convoca esta mañana? Los fenómenos de violencia para la teleaudiencia son, por supuesto, inquietantes. Nosotros tenemos un mecanismo de peticiones, quejas y reclamos abierto para la teleaudiencia. Lo tenemos a través de diferentes y simultáneos canales de comunicación. Y, en efecto, tienen la oportunidad de pronunciarse sobre proyectos que ya hayan sido vistos en televisión. ¿Por qué? Porque en nuestro país el marco jurídico, constitucional y legal afortunadamente protege la libertad de expresión y luego de que un canal de televisión tiene la licencia para operar, no es posible para la autoridad entrar a censurar o controlar previamente los contenidos, sino que se hace un control posterior. Es decir, a partir de la denuncia, de la inquietud de la teleaudiencia es que empezamos a analizar qué ocurre con esos contenidos y hemos podido llegar a conversar, pero además a tener actuaciones de control con los canales en estricto sentido para la garantía de los derechos de la teleaudiencia. Nosotros reconocemos a la libertad de expresión como el desarrollo de nuestra sociedad y lo defendemos, pero también entendemos que detrás de los contenidos audiovisuales debe haber una garantía. Es decir, nosotros no consideramos desde la Autoridad Nacional de Televisión per se que un contenido audiovisual pueda llegar a ser
atentatorio contra un derecho humano. Queremos saber qué dudas tienen nuestros televidentes respecto a los tipos de violencia que ellos han visto en los medios de comunicación. Vamos con nuestra primera tribuna. Muy buenos días, mi nombre es Jairo Leguizamón. Mi pregunta es, ¿por qué vemos tanta violencia en televisión? Bien, esa es una pregunta que trasladamos a nuestras panelistas y que ya hemos desarrollado un poco en el inicio de nuestro espacio. Si es mucha, si es excesiva, ¿debería ser menor? ¿Tú qué piensas? Pienso que sí es mucha. Digamos que los estudios también lo manifiestan. Uno ve, por ejemplo, el caso de las narconovelas. Pasamos de una narconovela que nos hablaba de una crítica social a una narconovela que viene con todo el sensacionalismo y donde lo importante es el sexo y la violencia. Punto. No hay como realmente una crítica social. Vemos un noticiero. El noticiero es la reproducción de las cámaras de seguridad o del trabajo que hace la policía. Eso es algo excesivo en términos de violencia. No porque no pase o no porque se tenga que ocultar, sino porque efectivamente, como lo hemos venido conversando acá, pues carecen de contexto o carecen de explicaciones o no dan la posibilidad de ser ni preventivos ni propositivos. Entonces, en ese aspecto creo que hay una... En parte sucede porque los medios de comunicación lo que buscan es acudir a la emoción, acudir a ese sensacionalismo y entre más repita yo algo, entonces voy a generar mayor rating. Eso pasó con muchos programas o con muchas líneas narrativas de la televisión y es que a medida que generaron rating, pues lo que hicieron fue hacer más. Entonces hay que hacer más cine malo, hay que hacer más narconovelas porque eso es lo que me está generando audiencia. En eso creo que se equivocó la empresa periodística o la empresa del medio de comunicación. Muy bien. Desde la perspectiva de la no ficción, ¿tú crees que es excesiva la narrativa? Más allá de las narrativas del miedo de las que hemos hablado, de las cámaras de seguridad, del exceso de cámaras de policía, del exceso de testimonialidad cuando se cometen delitos en las calles y demás. Más allá de eso, ¿tú crees que, por ejemplo, los noticieros de televisión se exceden en la narrativa de los conflictos con formas de violencia exacerbadas? Pues yo pienso que es inherente un poco a los medios de comunicación, porque hay un dicho que dice que nadie habla de los trenes que llegan a tiempo. Y es verdad, nadie habla de las cosas que entran dentro de la normalidad. Entonces, siempre termina la casuística matando la estadística. Entonces, digamos, ganándole a la estadística. Entonces, tenemos, digamos, una cantidad de servicios de salud, por ejemplo, que pueden funcionar bien durante muchos días en el Hospital La Samaritana. Pero basta una excepción y nos quedamos todos con esa sensación de que todo está mal en el Hospital de La Samaritana. Entonces, yo creo que, digamos, glorificamos un poco esa cosa excepcional, esa cosa atípica, lo anormal nos llama la atención. Y nos llama la atención un poco de manera inherente y también nos lo cultivamos y nos lo cultivamos. Y es impresionante porque la sensación de inseguridad, y lo vemos quienes seguimos un poquito de cerca la política, que se habla de los índices de inseguridad y la gente está preocupadísima con la inseguridad. Y muchos de los índices han bajado y son menores que muchísimos años anteriores. Pero, de todas maneras, los medios de comunicación no ficcionales nos agarramos de esa excepción, de ese atraco, de ese asalto, de ese acceso carnal y bordamos demasiado alrededor de eso. Claro. Por ejemplo, en eso creo que Colombia es muy claro en eso. Mientras hubo el conflicto, las otras violencias, como la violencia intrafamiliar, la violencia que se generaba en los colegios, pues se veía muy poco. Cuando desaparece el conflicto, pues emergen las otras, pero siempre han estado ahí. Lo que pasa es que las invisibilizamos y lo que hicieron los medios de comunicación fue dejar eso efectivamente. Entonces creo que si hay muchos temas que no necesitan ser espectacular para hacer noticia o que podrían ofrecerse al público, creo que las organizaciones sociales, los movimientos sociales tienen muchísimas cosas que contar, muchísimas experiencias que decir, o sea, casos para resaltar de cómo logró la progresión, cómo hay esperanza o cómo hay soluciones, eso lo tienen los movimientos sociales, pero no importa en los medios de comunicación. Muy bien, un segundito, ya volvemos sobre nuestro tema. Vamos a escuchar en nuestra siguiente tribuna lo que están diciendo en nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co nuestros televidentes. Bueno, creo que los contenidos hacen que la familia, si se ven en familia, propicia a la violencia dentro de la familia, ¿no? Puesto que la televisión es como un momento de compartir, un momento de estar juntos. Si se da en momentos en el que estemos todos juntos, pues va a generar a que
esta violencia se genere tanto en la familia y se aprenda, y pues por qué no llevarlo a otros lugares de nuestros hábitos normales. Me molesta mucho que la mayoría de cosas sean como sobre narcos, sobre guerra, sobre gente que muere, porque sí, es importante mantener una memoria colombiana, pero al mismo tiempo naturaliza las cosas. O sea, siento que hace que la gente está tan acostumbrada a ver imágenes de guerra y de odio y de crimen que ya no le parece gran cosa, ya no se impacta por eso. Dicen como, ay, me estoy robando un chicle, ni que estuviera matando o asesinando a alguien. Bueno, creo que nos están ayudando porque somos un país pues violento por naturaleza, y fuera de eso, esos contenidos los están viendo los niños y creo que eso queda en la psiquis de cada persona. Muy bien, volvamos con Susi Sierra, desde la ANTV. ¿Qué se está haciendo para combatir, controlar, disminuir las narrativas de violencia en televisión? La Autoridad Nacional de Televisión tiene hoy un marco regulatorio que implica unos compromisos en la franja familiar. Esto es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En ello es clara la regulación en explicar que los contenidos de violencia en esa franja no pueden llegar a ser el eje central de la narrativa televisiva, y que además ha de advertirse a la teleaudiencia si esos contenidos tienen algún tipo de violencia. Después de las 9:30, denominada franja familiar, viene una franja más amplia en donde el programador puede llegar a tener proyectos o contenidos que tengan cierto grado de violencia, pero igual debe informarlo. Estas pautas regulatorias lo que nos permiten desde los guionistas, productores y realizadores de televisión es tener la oportunidad de desarrollar narrativas especiales para la franja familiar, porque de suyo entendemos desde la Autoridad Nacional de Televisión que las narrativas audiovisuales no deberían estar limitadas a unos u otros conceptos. Todos los conceptos deberían poder ser tratados. La libertad de expresión así lo garantiza. ¿Dónde comienza esa delgada línea, Fabiola, del tratamiento, por ejemplo, en ficción, del conflicto, ¿verdad? Cuando se trata de un conflicto generacional, de un conflicto social, de un conflicto de género, por ejemplo. Pasa con las telenovelas turcas de mujeres sumisas que, por ejemplo, no pueden mirar a sus maridos. ¿Dónde comienza el necesario acento sobre violencias seculares, tradicionales, y dónde se refuerzan o dónde se legitiman y se vuelven hoy normalizadas? Es que, por ejemplo, escuchando a Sylvie, quería hablar precisamente de un caso que está en este momento en muchos de los medios, y que es el tema del suicidio. Yo creo que el tema del suicidio es, uno diría, bueno, el tema es que no nos podemos quedar en por qué se suicidó, quién dijo fulano, qué dijo el otro, como si fuera una pelea de quién dijo qué y quién tiene mejor el argumento, y realmente no estamos ni explicando las razones del suicidio ni haciendo un trabajo de prevención. Y si me voy a la parte ficcional y entonces recreo todo el ambiente del suicidio, ahí es donde terminamos contándole a veces a la gente cosas que no son o realidades que no son, y por eso volvemos como a crear esos prototipos. Entonces, todos los que se suicidan son de estas características y todos los débiles son de esta característica. Cuando la gente ve ese tipo de cosas, lo que quiere es no ser eso. Entonces, si yo veo que el bueno es el que siempre le va mal, al pobre es al que siempre le va mal, entonces yo detesto ser pobre y yo no quiero ser débil. En esos momentos, cuando hacemos esa recreación de ese tipo de roles con esos tan marcados formas de comportamiento, pues lo que hacemos es distorsionar la realidad y tampoco estamos dando un análisis sobre lo que está pasando, ni tampoco, insisto, en el tema de la prevención y el ser propositivos frente a una realidad como puede ser la violencia intrafamiliar, como puede ser el suicidio, como pueden ser otra cantidad de fenómenos que tenemos acá en el país y que deberíamos abordar. Pero quería hablar, no sé si se pueda, de algo que dijo el televidente, y era de los padres de familia. Pero claro. Y los gustos que hablaba Sylvie, porque a veces los niños no ven lo que ellos quieren ver, ellos ven lo que los padres quieren ver. Entonces, a los padres se nos ocurre que tan bonito que mi hijo sepa de animalitos y solamente ve cosas de animalitos. Entonces, eso mismo pasa con la violencia, o cuando en la casa se ve el noticiero porque el señor dice que se ve el noticiero y todos vemos el noticiero. Pues el niño lo que hace es
consumir el noticiero o consumir solamente animalitos y el resto del universo se acaba. Entonces hay una gran responsabilidad de los padres que tenemos que asumir ahí. Sin olvidar que a veces en las narrativas de animalitos hay más violencia intrínseca, ¿no? Que se La consume. naturaleza es muy violenta. Es muy violenta, ¿no? El Claro. patrón de los seres vivos, decía Conrad Lorenz, es la agresión. ¿Verdad? Ese es el patrón de comportamiento. Entonces, al ver esos programas, estamos consumiendo la violencia como normalizada. Ya regresamos para seguir con este tema. Mientras tanto, recordemos los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Ya se alista Ana María Gómez con los correos que nos han enviado esta semana a ustedes y estamos prestos a responderos. Buenos días, Ana María. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que han llegado aquí al correo del Defensor, así que vamos a empezar con el primero. Un televidente nos escribe: últimamente el programa Guerreros transcurre en peleas y la falta de respeto entre los competidores. Parece una plaza de mercado. Las mujeres les exigen respeto a los hombres por ser del sexo femenino, pero ellas agreden a los hombres verbalmente. Deben tener reglas del juego claras para evitar este tipo de espectáculo. Los padrinos de los equipos deben permanecer ajenos a estas peleas. Esto nos escribe Lucina Rueda. Lo que dice Lucina resume en buena parte los correos que a diario nos llegan sobre el programa Guerreros al cual ya nos referíamos. La violencia verbal, la violencia física, la violencia de exclusión, la violencia de matoneo, la violencia psicológica. Hay muchos televidentes molestos y cansados con este tipo de tratamiento, Ana María. Así es, Mario. Vamos con nuestro segundo mensaje. Dice: me gustaba Guerreros, pero desgraciadamente desde hace bastante tiempo lo único que muestran son confrontaciones, muestras de intolerancia y mala educación en momentos que vemos que en casi todos los ámbitos se ve vandalismo de toda clase. Me parece que no están dando un buen mensaje con este programa. Soy una persona de mente abierta, pero creo que esto no contribuye en nada para lograr un mejor país. Esto nos escribe Lilia Gatti. Lo que dice Lilia Gatti aporta desde varios puntos de vista. La intolerancia, que es otra forma de violencia, la terquedad, la obsesividad en el triunfo que ya mencionábamos acá, Ana María. Y por último, este mensaje. Buenas noches. Por la presente me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente quitar esos conflictos donde existe un uso irracional de palabras y actos que no son acordes con el principio básico del programa Guerreros, que no debe ser otro que la competencia deportiva, dado que una gran cantidad de niños lo ven. Se les recomienda tomar las precauciones del caso. Siguen entonces otras formas de violencia en medio de la convivencia y en medio de la competencia. ¿Es posible competir y no ser violento, Silvi? Sin duda, yo creo que ese es el espíritu del deporte, ese es el espíritu de la competencia limpia. Y yo creo que es muy posible. Yo creo que lo que nos pasa con los shows de realidad, y se llaman realities porque no tienen guión. Entonces están un poco sujetos, se pueden salir digamos, de estos límites en cualquier momento y obedecen como a las peores pulsiones. Hay algunos que son verdaderamente extremos porque el esfuerzo físico es extremo, porque el aislamiento es extremo, porque las condiciones mismas de las pruebas son extremas. Entonces también estamos empujando hasta el límite y pidiéndole a estos concursantes que se comporten como unas princesas en unas situaciones bastante extremas. Susi, ¿cómo en Colombia se está formando al televidente en este sentido que venimos hablando de esta mañana? La Autoridad Nacional de Televisión tiene un programa desde hace unos 2 años denominada La Tele Pública Recargada, que trae un capítulo especial para la televisión responsable y para la televisión que queremos. Esos 2 capítulos se afianzan en los defensores del televidente de nuestra televisión abierta, pero también en espacios de formación que hemos abierto en distintos municipios del país, algunas veces auspiciados por las universidades que tienen cátedras de comunicación audiovisual, y allí hemos empezado a generar esa dinámica que debe venir de la teleaudiencia, porque hoy en día tiene todo el control, no solamente el de la televisión, el del aparato televisivo, sino que tiene la oportunidad de pronunciarse frente a su programador y a su canal. Relato de una manera muy gratificante como la directora de programación de Canal 1 nos contaba en un espacio de aquellos que ella está dispuesta a atender al televidente personalmente a través del teléfono, de los mecanismos que el Canal 1 ha abierto, para entender cómo el televidente se está recibiendo el mensaje del contenido del canal. Yo creo que eso lo que nos hace entender es que no somos los de antes sentados en un sofá simplemente recibiendo o consumiendo un producto, no.
somos quienes tenemos la capacidad, siendo teleaudientes, de entrar en conversación con nuestros canales que han abierto esos espacios, muchas veces mediados por los defensores del televidente, para que podamos hablar de una televisión participativa incluso. Muy bien, Susi, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por tus luces. Gracias, Mario. Es para mí un grato placer estar acá. Siempre que la Autoridad Nacional de Televisión ha tenido la necesidad de comunicarse contigo, ha sido muy grata la conversación y seguiremos apoyándonos en todos estos temas para que la teleaudiencia colombiana sepa y reconozca sus derechos y la posibilidad de incidir en los contenidos de televisión. Como tiene que ser. Llegó el momento de las conclusiones. Es el momento para hacerle recomendaciones a nuestros productores, a nuestros realizadores, a nuestros periodistas, pero también a nuestros televidentes, a las personas que acompañan a niños y a adolescentes frente a las pantallas de televisión. ¿Cuáles serían las tuyas, Fabiola? Bueno, hay algo que quiero retomar de lo que dijo uno de los televidentes y es precisamente cómo terminamos legitimando o terminamos justificando algunas violencias. Entonces, como a las mujeres nos maltratan, nosotras podemos maltratar. Como nosotras hemos sufrido tanto tiempo, tenemos derecho a hacer sufrir. Ese tipo de normalizaciones que se empiezan a generar, hay que romperlas. Y eso no pasa solamente por los medios de televisión, y ahí viene parte de las recomendaciones. Es importante que uno como ciudadano entienda que no puede normalizar o legitimar cierto tipo de violencia justificando que es para defenderme, justificando que es porque la ley nunca hace nada, justificando que el Estado no me da. En eso, digamos, tenemos que aprender a ser un poco más críticos con nosotros en nuestro actuar. A veces le echamos demasiada responsabilidad a los medios de comunicación, y ahí hablo como defensora de libertad de prensa, y es, los periodistas no son los responsables de todo lo que pasa, ni en el país, ni de lo que pasa dentro del medio. Entonces, a veces terminamos agrediendo a los periodistas. A todos los llamamos sapos, regalados, mentirosos, calumniadores, y terminamos en una agresión con quien no debemos hacerlo, porque ellos no son los responsables, ellos cumplen también con un ejercicio. Hay una invitación a las empresas periodísticas, obviamente, y es como a modificar un poco, igual también que al medio como empresa, y es que no todo hay que vender, no todo se debe vender, hay cosas que no se deben vender. Entonces vale la pena hacer ciertas modificaciones en los contenidos, porque yo sí creo que la audiencia está preparada para otros contenidos. Y a la audiencia sí le hago una invitación concreta, y es a generar veedurías para los contenidos, para que la audiencia empiece a decir: quiero este tipo de contenidos de una manera más organizada, no a través de las redes sociales, sino de una manera un poco más sistemática, para poder decir qué es lo que queremos ver, qué es lo que no nos gusta realmente y cómo podemos proponer otras cosas para quienes realizan, en este caso, la televisión. Muchas gracias, Fabiola, por estar con nosotros esta mañana. No, a ustedes mil gracias. Nos quedamos y resaltamos eso que hemos repetido tanto en este espacio, de que la información no es mercancía. Por ninguna razón, bajo ningún pretexto, la información es mercancía. ¿Tus conclusiones, Silvia? Pues yo quisiera tocar varios puntos. Un poco empoderémonos nosotros también, no solamente del contenido que estamos viendo, porque no hay nada más poderoso que un cliente porque se va con los pies o apaga la televisión, y ahí los ratings castigan el tipo de contenidos que no queremos ver, o el tipo de formatos que nos chocan como televidentes. Yo agregaría una cosa: y empoderémonos como padres de familia, pero no pidiendo que mostremos un mundo pasteurizado y color de rosa, porque eso no les ayuda a los niños. Fomentando el pensamiento crítico, tratando de entender cuáles son las consecuencias de lo que están teniendo estos contenidos dentro de la psiquis de los muchachos, para poder ayudarle a tener discusiones interesantes, no simplemente tratando de que el mundo que no nos gusta deje de existir para ellos, sino enseñándoles a tomar decisiones, enseñándoles a que ellos entiendan que las decisiones tienen consecuencias y que las consecuencias son para uno, no son ficción. Entonces yo creo que los padres también tenemos una cantidad de responsabilidades, y los televidentes y quienes consumimos medios de información y de comunicación tenemos una cantidad de poder, porque tenemos el poder de irnos. Muy bien. Silvi, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias por esta invitación, Fabiola. Un gusto. Gracias. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de sintonizar Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con dudas, quejas, inquietudes o propuestas sobre nuestra programación y sobre la
televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.